Dios les bendiga, jóvenes. Qué bendición estar aquí con ustedes. Y gracias, Pastor Fernández, por esta tremenda conferencia. Gracias por tremendo trabajo que han hecho. Yo estoy impresionado del helicóptero que salió en la película. Aquí lo tienen y qué tremendo. Y gloria a Dios por el buen trabajo que están haciendo. De verdad estoy muy contento y agradecido por el ministerio y la visión de esta iglesia y del Pastor Fernández y el equipo de liderazgo que se llevan a cabo estas conferencias. Dios siempre usa conferencias como estas y uno nunca sabe lo que está haciendo en el corazón de alguien, pero todos tenemos nuestras diferentes historias de cuando Dios obró en sus corazones y a veces sucede en los momentos menos esperados. Quiero agradecer a cada joven que está aquí, que tomó su tiempo para estar en estos días quizás de descanso de la escuela, del trabajo quizás. Gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí con nosotros en esta conferencia. Gracias a los hermanos que sacrificaron, invirtieron su dinero para hacer posible esto, por las habitaciones que nos han prestado para poder descansar mientras estamos aquí. Todos los padres que están representados quizás están escuchando este mismo momento las predicaciones. Gracias a los padres por invertir en sus hijos y por también dar para que ellos puedan estar aquí. Dios les bendiga. Gracias a los predicadores que están predicando esta conferencia, que han dejado sus responsabilidades y ministerios y familias para estar aquí estos días. Es un privilegio poder predicar con ustedes esta conferencia, aunque sea de una manera pequeña, tomar parte, queremos ser de ayuda y de bendición también a los jóvenes. Quiero invitarles al libro de Miqueas, por favor. Miqueas, por favor, capítulo 7. Miqueas, capítulo 7, por favor. Miqueas, capítulo 7. Miqueas, capítulo 7. No pude, mientras ustedes llegan allí, que no sé cuánto van a tardar en llegar a Miqueas, pero estaba dándome cuenta desde ayer en la noche esta imagen que tenemos enfrente de nosotros aquí, de una cruz y un casco y un chaleco del ejército y unos rifles. Este es un símbolo de un soldado caído. Cualquiera que conoce algo de las guerras y de lo que has hecho las naciones, esto es una representación de un soldado caído. Y yo quiero hablarte esta tarde sobre precisamente eso. En Miqueas capítulo 7, versículo 8, por favor, dice la palabra de Dios. Miqueas 7, 8, por favor. Dice la palabra de Dios: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. En batallas se oye mucho de la estrategia y de los tanques y las bombas y las victorias en los campos de batalla y quién conquistó cuánto y qué nación sobresalió, qué capitán o qué comandante sobresalió en la estrategia. Se habla mucho de las finanzas de una guerra y quién perdió menos en una guerra, cuántos soldados se tuvieron que invertir tanto para ganar la batalla y aquellos que cayeron y tienen que reemplazar los caídos. Pero una de las cosas que yo sé que hace una diferencia en una guerra, no porque personalmente yo he estado en un ejército y he luchado en la batalla, pero una de las cosas, hermanos, que hace la diferencia en un ejército para ganar una batalla es aquellos que se caen en el campo de la batalla. Aquellos que se caen en el campo de la batalla, que por alguna razón son heridos o lastimados, que ellos se vuelven a levantar y siguen hacia adelante. Y siguen combatiendo, siguen luchando, siguen peleando por la causa por el cual ellos llegaron a ese campo en el primer lugar. La diferencia llega a ser muchas veces aquellos que cayeron y se volvieron a levantar. Y en la vida cristiana así es. En la vida cristiana van a haber momentos donde van a haber soldados caídos. ¿Sabe qué triste?
que solamente en el ejército de Cristo es cuando más cristianos que caen son pisoteados y olvidados y abandonados. Es triste decirlo, pero muchos somos muy hipócritas de primera categoría. Cuando alguien más cae, cómo nos gusta hablar de ellos, criticarlos, pisotearlos, chismear de ellos, poner comentarios en sus medios sociales, examinarlos y masticarlos y escupirlos. Solamente en el ejército de cristianismo eso pasa. Qué triste, ¿no? De todos los otros ejércitos tienen un código de honor de levantar a sus caídos, excepto los cristianos. Yo no sé exactamente qué es la situación de cada joven que está aquí, cada señorita, cómo vienen a esta conferencia, dónde estás realmente espiritualmente. Pero quizás tú eres un joven que te encuentras caído espiritualmente. Quizás ahorita espiritualmente no andas muy bien. Quizás espiritualmente andas por el suelo. Estás aquí presente. Llegaste por compromiso, llegaste porque esto es lo que tú haces, es lo que estás acostumbrado a hacer. Pero por dentro estás caído. No lees tu Biblia como antes lo leías, no oras como antes orabas, has perdido el gozo de tu salvación, no tienes ese entusiasmo, ese fuego, estás desinteresado de las cosas de Dios, estás ahí, sirves todavía, te involucras, haces lo que tienes que hacer, tus responsabilidades en la iglesia, quizás eres responsable de un ministerio en particular y cumples con tu deber, pero por dentro estás caído. Esto suele suceder, a veces aún entre los líderes espirituales. Yo no sé dónde estás tú, pero quisiera que abrieras tu corazón a este mensaje. Y quizás Dios puede ayudar a alguien en esta tarde que se encuentra caído. Señor, bendice por favor la predicación de tu palabra. Obra, Señor, en corazones, te lo suplico, Señor. Así como has estado usando ya los mensajes, lo que más necesitamos es de tu presencia. Señor, tu poder, que el Espíritu Santo pueda obrar en corazones, en mentes, Señor, especialmente, Señor, con aquellos, Señor, entre nosotros, que ni cuenta nos damos, pero andan caídos. Obra, Señor, con poder en Cristo Jesús. Amén. Estas preciosas palabras declaradas por el profeta Miqueas, aunque caí, insinúan el anhelo de alguien que ha caído y anhela salir de su condición pecaminosa en la que se encuentra, atada y por ende distanciado de Dios. Qué palabras más inspiradoras, qué palabras más preciosas. Habla de un deseo de cambiar su condición y a la vez de una seguridad y confianza en el Dios que lo puede y permite levantarse después de la caída, pero a la vez reconoce el impacto y realidad de su estado y su condición. Note sus palabras aquí. Dice, aunque caí me levantaré, aunque more en tinieblas, reconoce dónde está. Él no está hablando de alguien que se jacta o alguien que se cree alguien mejor que alguien. Reconoce su condición. Dice, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Y note, la ira de Jehová soportaré. O sea, voy a no quejarme de las condiciones que Dios permite en mi vida por causa de mi rebeldía o mi pecado. No voy a dejar de quejarme. Dice, porque pequé contra Él hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Reconoce no solo su condición, reconoce su estado y reconoce las condiciones de Dios, pero también reconoce que Él es la razón por su caída. Él dice, yo pequé contra Dios. Si hay algo que yo he visto es que muchas veces la gente que cae no se vuelven a levantar porque no quieren reconocer que ellos son el problema en sus vidas. Son las mismas palabras invocadas y declaradas por el hijo pródigo. En Lucas capítulo 15 vemos la historia del hijo pródigo, cuando él declara por fin y dice, me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Otra vez vemos en la imagen la pintura perfecta de cómo es que una persona se logra a levantarse. Primero tiene que reconocer su condición, tiene que entender que Él es el culpable, que Él es el que pecó y por culpa de Él mismo se encuentra donde está.
Aquí hay jóvenes y señoritas que están caídos y estás echando la culpa a alguien más. Quieres echar la culpa a un pastor, a un líder espiritual que te falló, a tus padres, a las condiciones o circunstancias que están pasando a tu alrededor. Alguien te falló, alguien te lastimó, alguien te mintió, alguien rompió tu corazón. Quizás una señorita que quiere apuntar a un joven que le falló, o un joven a una señorita que esa señorita le falló, y estamos agarrándonos de un sinnúmero de excusas y razones por el cual te mantienes y te encuentras caída y caído y no te puedes levantar. Comienza con tú reconocer que tú eres el problema. Hay fortalezas espirituales que nos quieren mantener caídos. El diablo se deleita, se considera victorioso cuando un cristiano se mantiene caído, ya sea literalmente en un estado caído de pecado o en su espíritu. Escúcheme, tenemos que entender que estamos en una guerra espiritual. Y el diablo quiere que caigamos de nuestra firmeza y nuestra postura, de nuestras convicciones y compromiso con nuestro Dios. Él quiere que dejemos aquella antorcha de buenas nuevas, de vida eterna, o aquel llamado que Dios puso en nuestro corazón, o aquel propósito por el cual comenzamos a vivir. Él quiere que abandonemos todo lo que se nos ha enseñado. Recientemente escuché de un joven, un señor más bien dicho, que está en contra de muchas iglesias bautistas fundamentales independientes y critica a muchos pastores y quiere buscar razones por el cual pegarle malas noticias a esa iglesia y la hipocresía y esto, y tiene muchos seguidores, y recientemente declaró que él ya no es cristiano, que él decidió que ya no es cristiano, que se disculpa con aquellos que pensaban de él que eran cristianos, pero que él ya llegó a tener paz en su corazón, que ya no es cristiano. En primer lugar, no puedes dejar de ser cristiano. O eres cristiano o no eres cristiano. Nadie hizo algo para ser salvo. Cristo hizo todo en la cruz del Calvario. Somos salvos por gracia, no es una elección personal, no es una decisión de que yo decido a salvarme a mí mismo. Cristo es el que nos salvó. Nadie puede decir ya no soy salvo. Para que alguien diga eso, quiere decir que nunca fue salvo. Y eso explicaría muchas las acciones y estilo de vida de una persona, y muchas cosas que tenemos que entender, mi hermano. Esta lucha es una cosa muy seria y el diablo está atacando. Oh, él le encanta ver iglesias cerrando sus puertas. Él le encanta ver divisiones. Él le encanta ver congregaciones apagadas, cerradas. Le encanta ver hogares destruidos. Le encanta ver jóvenes caídos. Le encanta ver sueños destrozados. Le encanta ver la hipocresía dentro del pueblo de Dios, de un pueblo caído. El enemigo se mofa, se ríe de cristianismo, se ríe de cristiano caído. Cuando ellos determinan, noten conmigo en el versículo 10, por favor, capítulo 7. Versículo 10, y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hallada como lodo de las calles. El enemigo se ríe del cristiano diciendo, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Note conmigo en Salmo 42, por favor, Salmo 42. Salmo 42, por favor, vayan conmigo corriendo. Salmo 42, versículo 3, dice la palabra de Dios. Dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Este es un salmo expresando el cautiverio de Israel cuando estaban en cautividad, donde no tenían el gozo ni las ganas de cantar las alabanzas de Jerusalén. Estaban en un estado caído. Y dice la Biblia que los enemigos cada día le decían, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? A ver, dime de la grandeza de tu Dios. Nota el versículo 10. Dice, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Dónde está tu Dios? Por todas partes este mundo y los enemigos de Dios se burlan de él al ver a cristianos caídos. Y peor, cuando entre ellos mismos se tumban también, se atacan y son de tropiezo el uno al otro. Cuando un cristiano se levanta, declara que Dios es real y misericordioso y que su palabra es verdad. Proverbios 24:16, la palabra de Dios nos declara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Escúcheme, cuando un cristiano se levanta de su caída, es glorificar a Dios.
y su grandeza. El diablo quiere que nos mantengamos caídos, pero Dios, Él está en los negocios de levantar a sus cristianos, a sus hijos de sus caídas. Él está en los negocios de levantar a los cristianos caídos. Declaró el salmista en Salmo 3:3: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria haré. Dice, y el que levanta mi cabeza, el que levanta mi cabeza. Salmo 146:8 dice la Biblia: Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Proverbios 18:10 nos declara, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. A él correrá el justo y será levantado. Escúcheme, a veces cuando estamos caídos, perdemos el gozo e interés de levantarnos. Y el diablo nos engaña a pensar que es mejor quedarnos caídos, es mejor quedarnos en el olvido. Quizás nos olvidarán, decimos, quizás nos dejarán en paz para simplemente terminar en el sufrimiento, en la amargura, en la soledad, pero son engañados por Satanás. La esposa de Job intentó mantener a su esposo caído para que el sufrimiento terminara. Le dijo: ¿hasta cuándo? Hasta entonces, dice, tu integridad todavía sigues guardando, Job. Todavía te vas a aferrar a lo que tú crees. Todavía te vas a agarrar de tu fe. Maldice a Dios y muérete. Ella quería parar el sufrimiento, pero Job, gracias a Dios, que él dijo: no, que recibiremos del Señor solo el bien y no el mal de su mano. A Dios da y Dios quita. Él pudo levantarse, él supo levantarse, no en él mismo, pero en el Señor que estaba con él. Los amigos de Jeremías esperaban ver si Jeremías se quedaría caído o se levantaría en su Dios. En Jeremías capítulo 20, por favor, vayan conmigo ahí. Jeremías capítulo 20. Jeremías capítulo 20, por favor, vayan corriendo ahí conmigo. Jeremías 20. En el versículo 7 dice la Biblia: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, y no pude, dijo. ¿Por qué no pudo? Dice el versículo 10: porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Escúcheme. Jeremías, en los momentos más difíciles de su vida y su ministerio, cuando él pensaba que su levantada no iba a ser posible, es más, él quería renunciar a su ministerio. Él no sabía cómo poder seguir adelante con tantas críticas y menosprecios. Se sentía menospreciado, se sentía olvidado, ignorado, y se sentía que no había propósito por el cual seguir adelante. Pero fue Dios que estaba con él como poderoso gigante que se volvió a levantar Jeremías. Escúchame, joven, yo no sé dónde estás tú esta mañana, esta tarde. No sé qué ha pasado en tu vida espiritual, quién te falló, en qué fallaste o en cómo caíste. Yo no sé qué ha pasado en tu vida, pero quiero decirte esta mañana que Dios está en los negocios de levantar a cristianos que están caídos, y Él quiere que te vuelvas a levantar. Dios agarra a los mejores soldados en los valles de aflicción, dijo Charles Spurgeon. Él busca a los caídos, Él busca a los que han pasado por pruebas, los que han sufrido, los que han probado las traiciones amargas que hay en el cristianismo, las lastimadas de las pisoteadas de otros cristianos, aquellos que han pasado por ofensas, aquellos que han caído por su fracaso, por su pecado, que han caído vergüenza, que han ofendido a sus padres, que han lastimado a otros, que han visto la misericordia y la gracia de Dios. Dios busca
busca entre todos aquellos que han caído para Él ser más engrandecido. A veces creemos que Dios solo busca a los que nunca han pasado por nada y que son perfectos, pero estamos totalmente equivocados. Escúcheme, Sansón se levantó y Sansón hizo más después de su caída para Dios que antes de su caída. David se levantó de su caída. Después de caer con Betsabé, se levantó, aceptó su culpabilidad y si es cierto tuvo que sufrir las consecuencias de su hogar, pero él nunca titubeó, se animó él mismo en el Señor y siguió hacia adelante sabiendo que Dios era el Dios de segunda oportunidad. Pedro se volvió a levantar después de su caída y fue grandemente usado por Dios después de su caída. ¿Por qué? Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. El diablo hará todo lo posible para mantenerlos caídos. El diablo con todos sus emisarios, demonios inmundos, moran en los más profundos valles de la maldad, donde moran y permanecen muchos caídos, donde él trae reproche al nombre de Dios y se ríe y le recalca y acusa a Dios. Mira tus preferidos, tus hijos, por el cual según tú moriste y diste todo por ellos, mira cómo están, mira su caída, mira su indiferencia, mira que no lee su Biblia, mira que no ora, mira que no tiene gozo, mira que hace las cosas hipócritamente, mira la indiferencia, mira su modalidad. Y el diablo, el acusador de los hermanos, se ríe de los caídos. Pero escúchame, hay un Dios en el cielo y hay una nube grande de testigos que están echándote porra, que te han visto caer, pero están diciéndote: puedes levantarte otra vez. Dios no ha terminado contigo, Dios te quiere usar, Dios no ha tirado la toalla, todavía hay una batalla que pelear. Y a lo mejor tu caída puede ser la diferencia en la vida de alguien más. Levántate, levántate en la batalla. Aquí hay cristianos quizás que se encuentran caídos. Escúchame. Por esto aquí en Malaquías 7:8 nos encontramos con una declaración tan importante para nosotros que somos llamados hijos de Dios, los que nuestra esperanza está en su Hijo Jesucristo. Dijo: aunque caí, me levantaré. No es que en nosotros está el poder de levantarnos, es Dios que nos puede levantar. Isaías 40, por favor. Isaías 40, ¿están conmigo, jóvenes? Isaías 40, por favor, sígame. Versículo 28 dice la palabra de Dios, versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No se desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Te sientes así, joven, señorita? Estás aquí hasta durmiéndote en el servicio. Estás aquí desconectado completamente. Estás cansada, estás cansado de las mismas invitaciones. Quizás en tu mente las mismas predicaciones. Veniste solo por compromiso, pero no hay nada sucediendo en tu corazón. Estás totalmente desconectada, desconectado, indiferente a lo que se está predicando. Tú estás haciendo otra cosa. Estás en tu teléfono, o no sé si hay teléfonos aquí. A lo mejor escuché que no había teléfonos, pero estás distraído, quizás jugando, platicando, yo no sé. Pero escúchame, joven, no es el predicador ni son los predicadores, es Dios queriendo hablarte. Es Dios queriendo hablarte. Dice la Biblia ahí en el 29: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan y se duermen en los servicios. Eso está en la Gómez. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán, escuche, levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Gloria a Dios que el cristiano tiene la promesa: en Dios podemos volver a levantar nuestras alas.
El águila llega a un punto en su vida donde parece que va a morir y se despluma ella misma, se quita las plumas y va a valles bien fríos y donde espera su muerte, y ahí ya no puede ella cazar, no puede levantarse en el aire para cazar, que es la naturaleza de una águila. Y espera a un tiempo en su vida donde la águila llega a esos valles desérticos y está arrastrándose, sobreviviendo mientras los animales predadores vienen a querer matarlas. Si algunas se logran vivir, otras no. Pero algo pasa en ese tiempo, que las águilas más jóvenes, las que todavía andan en el aire, no han llegado a esa etapa de su vida, andan volando a un nivel. Todavía no alcanzan los niveles más altos porque no han recibido las nuevas plumas. Todavía están a un nivel donde son juguetonas las águilas y juegan con su comida y pelean por la comida en el aire y se la tiran al uno al otro y están a un nivel donde cae la comida. Precisamente donde esas águilas están ya esperando su muerte. Y de los más jóvenes que están jugando, cae la comida y se alimentan las águilas. Y van cobrando fuerzas. Poco a poquito les comienzan a salir alas, agarran las fuerzas y se comienzan otra vez a escalar las montañas. Y algunas logran llegar y otras se caen muertas, pero comienzan a subir y a subir. Cuando llegan hasta lo más arriba, ahora tienen unas nuevas plumas, más fuertes y más que antes lo tenían. Y ahora águilas maduras que han pasado por el valle de la muerte, por decir, ahora pueden llegar a niveles que antes no podían alcanzar llegar. Ahora se llegan a lugares tan altos que muy pasado de las nubes andan volando las águilas y extienden sus alas enormemente y dejan que los vientos, ya no se ocupa tanto esfuerzo como cuando eran jóvenes. Ahora extienden sus alas y logran llegar a alturas que nunca se imaginaban antes llegar. ¿Sabe? Eso viene después de las caídas. Escuche, hermano, hermana, levántese en el nombre de Dios. ¿Está caído? Levántese en el nombre de Jehová. Su caída es suya, es mía. Own it. It's your fault. It's my fault. Pero su levantada viene de Dios. No se quede tirado. No se quede en su fracaso. No le crea las mentiras del diablo. Deje de escuchar las voces de crítica, los desprecios, las burlas. Si Dios es por nosotros, dijo Pablo, ¿quién contra nosotros? Creo que tenemos que entender que en Dios sí puedo ver un levantamiento en mi vida. Sí puedo tener una segunda oportunidad, siempre y cuando sea en el Señor, siempre y cuando entendamos que es Dios quien nos puede y nos quiere levantar. Para levantarnos de nuestra caída, número uno, ya lo dije, tienes que reconocer que tú eres el culpable. Aquí Miqueas lo dice y lo declara, dice, aunque caí me levantaré, aunque more en tinieblas, dice, la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. ¿Sabe lo que yo he visto cuando jóvenes caen en pecado? Qué difícil es que ellos reconozcan que ellos han pecado, que ellos son los culpables. Que nadie más, que no tratan de ocultar dejan de tratar de ocultar su pecado, a minimizarlo y hacer pensar que bueno, no es tan grande como los pecados de otros. No, qué difícil es llegar y lograr que un joven acepte su culpabilidad, que vea el pecado como Dios ve su pecado. Pero no es hasta que llega ese punto, como David en Salmo 51. Cuando él entendió, dijo, cuando escuchó la voz de Natán que dijo, tú eres ese hombre. Hasta entonces él dijo, Señor, yo pequé contra ti. Mi pecado está delante de mí. Día y noche no me deja descansar. No me deja en paz. Mi pecado, yo pequé. Yo soy el culpable. Hasta entonces David se logró levantar otra vez. La Biblia dice en 1 de Juan, por favor. 1 de Juan, capítulo 1, dice la palabra del versículo 7.
Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lea conmigo Hechos 3:19, por favor. Hechos 3:19, por favor. Hechos 3:19. Dice la palabra de Dios: así que arrepentíos y convertíos, dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio. Tiempos de refrigerio. Si es verdad, Proverbios 28:13 dice: el que cubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice la Biblia, jóvenes? Alcanzará misericordia. Escuche, Dios, hermanos, Él anhela perdonar nuestros pecados. Él nos espera como el padre del hijo pródigo nos anhela, celosamente nos espera. Él esta mañana quizás quiso que se predicara este mensaje porque Él sabe de algún joven o una señorita que está aquí y se encuentra caído, se encuentra decepcionado, desanimado, desalientado en la fe. A lo mejor estás a punto de dejar todo atrás. A lo mejor estás considerando dejar tu llamamiento, tirarte a hacer dinero. A lo mejor estás pensando caer en pecado con un joven, una señorita, y mejor hacerlo malo porque estás cansado de seguir haciendo lo que se te enseñó, lo que es correcto, y te sientes fracasada, te sientes fracasado, te sientes que no ha de ser cierto lo que me dicen, que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito. No ha de ser cierto y estás a un paso de destruir tu vida. Escúchame, Dios es el Dios de segundas oportunidades. Y Él quizás quiere que tú escuches este mensaje para que no te quedes caída, no te quedes caído, sino que vengas a Él para encontrar reconciliación, para encontrar esa paz que ya no tienes, para encontrar ese amor que Él tanto tiene para ti. Dios está esperándote esta mañana. Dice Apocalipsis 3:19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La primera cosa que tú y yo tenemos que hacer, número uno, es aceptar que tú eres el problema. Número dos, tenemos que poner nuestra mirada en Dios. Parte del problema, el por qué tú caíste, es porque sin duda alguna en un momento en tu vida espiritual tú quitaste tu mirada de Jesús y la pusiste sobre alguien más. En Gálatas vemos eso, que Pablo le dice a los Gálatas, les dice: ¿quién os fascinó? ¿Quién os estorbó? Yo he descubierto una cosa: cuando un cristiano cae, cuando un cristiano se desvía de la voluntad de Dios, siempre puedes trazar en su vida un quién. ¿Con quién te juntas? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Te juntas para criticar y chismear del pastor, de su familia? ¿Qué produce eso en tu vida? ¿Te da más celo por las cosas de Dios? Cuando tú te pones a criticar al pastor y su familia, ¿te edifica? ¿Te hace sentir más cerca a Dios? ¿Te hace sentir más entusiasmado de amar a Dios y querer hacer las cosas correctas? ¿O te desanima? Te mantiene en ese estado caído de indiferencia. Más pareciera que tú solito te estás hundiendo y hundiéndote en esa caída, y no entiendes que al estar participando de estas malas amistades y cosas que están haciendo ellos, te llevan a lugares que no debes de ir. Te subes a sus carros y tienen música mundana, pero en la iglesia cantan especiales y parecen muy espiritual, pero en sus vidas personales andan escuchando a Taylor Swift, andan escuchando a todos estos cantantes. Son sus favoritos y tú lo sabes y andas con ellos, y no te preguntas por qué no te puedes levantar. Yo sé que acaba de ofender a algunos porque mencioné el Dios de muchos. Según ella se dice ser cristiana, pero cree en el aborto. Sí, ella cree en estas cosas y según ella dice ser cristiana,
pero anda haciendo rituales diabólicos. El problema es nuestras amistades. Es fácil olvidar lo tanto que Dios nos ama y que Él no ha terminado con nosotros cuando estamos fijándonos en otros. Por eso en Hebreos 12 nos dice Dios: puesto los ojos en Jesús. Get your eyes off a man. Quita tus ojos del hombre. Y es cierto, hay hipocresía. ¿Quién no conoce a un hipócrita? Mírate en el espejo. Todos aquí fallamos. ¿Hay un pastor perfecto? ¿Hay un pastor de jóvenes que sea perfecto? ¿Hay un líder espiritual que sea perfecto? ¿Hay hijos de pastores que sean perfectos? ¿Hay cristianos que sean perfectos? Párate si tú eres perfecta, párate si tú eres perfecto. Ponte de pie, enséñanos. Nos callamos todos y tú ponte de pie y dinos cómo se vive la vida cristiana. Pero ¿sabes lo que yo he descubierto? Que a veces la persona que más habla de otros, que más anda en la suciedad, en el embarre, en el lodo, criticando a otros, es porque quiere ocultar en ella misma, en él mismo, algo que ellos han hecho, y quiere proyectar el pecado de otros para que no se fijen en ellos mismos. Y por eso te juntas con malas personas en vez de mejores personas que tú. Porque si tú te juntas con malos jóvenes, te sientes mejor. Well, at least I'm not as bad at so and so. ¿Nunca te has dado cuenta cómo a veces vemos en señoritas y jóvenes que se juntan con los peores? Dice, pero what's going on? Ese es el problema. Escucha, ya terminé. La Biblia dice que Cristo es el alfarero. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el pintor, nosotros el manto. Él es el arquitecto, nosotros el material de lo que Él está edificando. Dice Salmo 33:3: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Escucha, joven, para terminar, si vamos a levantarnos, tenemos que no solo aceptar que somos el problema, tenemos que no solo entender que tenemos que poner nuestra mirada en Dios y tenemos que aceptar las condiciones que Dios permita en nuestra vida, pero por último, tenemos que creer que Dios nos puede levantar. La Biblia dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Abraham creyó en esperanza contra inesperanza. Cuando todos los demás decían que no se podía, Abraham creyó que Dios sí podía. Tenemos que creer que Dios tiene un plan y que Él quiere lo bueno para nosotros, el que no ha terminado con nosotros. Ezequiel 18:32 dice la palabra de Dios: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Convertíos pues y viviréis. Si no creemos que Dios puede y quiere, entonces ¿qué de nosotros? Dice Isaías 55:7-9: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestro camino mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Malaquías declaró: aunque caí, me levantaré. David estaba en un lugar muy oscuro, huyendo de su propio hijo Absalón, cansado de correr, cansado ya, fatigado de andar. Había corrido de Saúl por muchos años y ahora andar corriendo de su hijo. Se sentía destrozado. Y llegó David a un límite
como ser humano, y él llega a un punto en Salmo 61, dice: Señor, ya llegué a lo último y llévame a la roca que es más alta que yo. Señor, ya no puedo más, no tengo qué más hacer, ya hasta aquí llegué, Señor. Si no haces nada por mí, aquí voy a llegar, Señor. Y él reconoció que necesitaba que Dios lo sacara de allí, de ese hoyo profundo de desánimo, de depresión, de quebranto de corazón, y Dios lo volvió a levantar a David. ¿Cómo estás tú en esta tarde? ¿Dónde estás tú? Estamos hablando de las batallas, y a causa de esta batalla, que es muy de verdad, aquí hay entre nosotros jóvenes que han sido causa o han sido razón por el cual se han caído algunos. Quizás el diablo te usó a ti para hacer de caída y tropiezo en la vida de alguien más. Quizás tú eres la persona que sufrió la caída. ¿Cómo estás tú esta mañana, esta tarde? ¿Cómo estás? La invitación o la predicación no se trata de servir a Dios, de entregar tu vida al Señor, de volver a hacer esto, lo otro. Estoy hablando de tu vida espiritual. Estoy hablando de que tú estás en un lugar que no sabes ya qué hacer. Te sientes decepcionado, desesperada, te sientes amargada, llegas a la iglesia con dudas, cuestionas lo que el pastor está predicando, estás considerando otras opciones, estás considerando otra iglesia, quizás has creído las mentiras de los críticos y que no es cierto, y tantas reglas y tanto esto. A lo mejor estás contemplando ser una locura en tu vida. Escúchame, joven señorita, Dios está en los negocios de volver a levantarnos de nuestras caídas. God is in the business. He's in the business of raising up those that have fallen. Aquí hay jóvenes señoritas que han caído, y algunos, por la gracia de Dios, se han levantado. Otros, todavía estás caída. Todavía estás caído. Y nada bueno va a salir de ahí, a menos que tú creas que Dios te puede levantar. Para ser un cristiano que Dios levanta, tienes que aceptar la culpabilidad. Tienes que decir: Señor, yo fallé. Tienes que humillarte. Y esa es la razón por qué no te vas a levantar, porque ahorita ya voy a terminar y voy a orar. Y tu orgullo te va a mantener sentado. Te vas a decir: no me voy a levantar porque ¿qué van a decir de mí? Otra vez, el punto número 2 para levantarte: quita tu mirada de otros. Tú vas a decir: well, I don't want to get up because they're going to think that I'm fallen. Otra vez, tu orgullo. Si estás caída, si has caído, Dios te está esperando con brazos abiertos. Él nomás quiere que tú tomes el primer paso hacia Él, y Él va a tomar 2 pasos hacia ti. Si Dios pudo usar a Sansón, si Dios pudo usar un Pedro, si Dios puede usar un David, si Dios puede usar a tantos cristianos que han caído y se han vuelto a levantar, Dios te puede usar a ti. Deja de creer las mentiras del diablo, que ya Dios terminó contigo. That your shame is so big that you can never be used of God. Deja de creer las mentiras del diablo. Dios está esperando perdonar todos sus pecados. Yo no sé dónde estás sentada, dónde estás sentado, pero a lo mejor tú necesitabas venir a esta conferencia solamente para escuchar las palabras que dijo Miqueas: aunque caí, me levantaré. Señor, bendice la predicación de tu palabra. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo pueda hacer una obra muy personalmente, eterna, Señor. No por emoción, no por motivación de quedar bien con nadie, sino algo, Señor, que pueda suceder esta tarde,
que más soldados se pongan en la línea de la batalla una vez más. Personas que han caído por algún pecado, por algún fracaso. Señor, te pido, Señor, que tú tengas misericordia esta mañana y podamos sentir el amor tuyo, Señor. Ese amor, Señor, eterno. Ese amor de segundas oportunidades. Señor, por favor, bendice esta invitación. Obra en corazones. Querido joven, señorita, el piano va a tocar en un momento. Si Dios te habló a ti, si hay algo en tu vida que tú necesitas arreglar con Dios, quizás tú has estado mal con Dios, has estado haciendo cosas que no le agradan a Dios, quizás tú tienes malas amistades, quizás has estado mirando cosas que no debes de mirar, quizás has estado tan lejos de Dios que ya Dios no te habla a ti. Por eso estás sentada, sentado. Porque no importa quién predique o qué se predique. Tú estás convencida, convencido de que ya Dios no te va a hablar a ti. Si ese eres tú, yo estaría de rodillas diciéndole, Señor, ¿por qué no me hablas ya? What's wrong with me that you don't speak to me anymore? Antes tú eres una de las que corría al altar. Antes tú eres uno de los que corría al altar quebrantado, con lágrimas. Ahora te quedas ahí indiferente. Ya Dios no te puede hablar, ¿verdad? Tú no necesitas, ¿verdad que no? ¿Por qué no esta mañana tú te humillas y le dices, Señor, this is me? Tú conoces la verdad. You know everything. A ti no te voy a engañar. El piano comienza a tocar. Responde a la invitación. Dios te ayude. Estás en el altar, habla con tu Dios.